Se ve en todo aspecto, por ejemplo, en la parte económica, que todos podamos utilizar billeteras digitales, ¿no? Yape, Plin, cosas por el estilo. El Estado también tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que también seguir las tendencias que ocurren y estar a la par con lo que la ciudadanía necesita. Tienes cosas como lo que nosotros implementamos, Elige tu local de votación, que es un sistema que ha ido creciendo progresivamente, ¿no? Empezó muy pequeño, digamos, en Lima, para que la gente pueda elegir, luego pasó a todo el Perú, pero eran pasos lógicos que han hecho que la situación mejore. Estabas viendo cuál era la necesidad de la ciudadanía, además en un momento como la pandemia, que nadie quería alejarse de su hogar. Entonces obviamente si yo les doy una solución tecnológica, la que dice puedes votar cerca a tu domicilio, la voy a utilizar. Terminaron utilizándola casi 4 millones de ciudadanos. Puede ser que muchas personas tengan smartphones, ¿no? Pero si lo utilizan solo para entretenimiento, no necesariamente es que realmente le estén sacando todo el provecho que podrían a la tecnología. Pero también es qué tan accesibles son los servicios que ha generado el Estado para que ellos lo utilicen, ¿no? La gente al final va a utilizar la tecnología para lo que ellos saben y para lo que ellos consideran que es importante. Entonces, si estás acostumbrado a que siempre tenías que ir a hacer la cola para hacer un trámite en el Estado, claramente vas a pensar que siempre vas a tener que hacerlo. ¿Saben lo que es gobierno digital? Las herramientas digitales para modernizar un gobierno y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Pero en un país como en el Perú, donde la brecha digital, o sea, el alcance de los ciudadanos a estas herramientas digitales es muy amplia, genera muchos retos. Para hablar de esos retos y de mucho más sobre este tema, estamos con Pablo Hartil, subgerente de investigación y documentación electoral de la OMPE. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Willy. Estamos en Habla OMPE y estos son espacios para conversar justo de estos temas que le interesan a la ciudadanía. Gobierno digital. ¿Por qué hacer un gobierno digital, Pablo? A mí me parece que es como el paso lógico, especialmente si el Estado quiere acercarse mucho más y tener mucho mayor alcance. Es lo que viene ocurriendo, ¿no? Se ve en todo aspecto, por ejemplo en la parte económica, que todos podamos utilizar billeteras digitales, ¿no? Yape, Plin, cosas por el estilo. El Estado también tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que también seguir las tendencias que ocurren y estar a la par con lo que la ciudadanía necesita. Lo que la ciudadanía necesita. Y bien que pongas estos ejemplos de Plin, Yape, etcétera, estas aplicaciones que usamos con los smartphones, que nos acercan un poco más a la tecnología. Y como bien dice Pablo, el gobierno digital debe estar con esa tecnología. ¿Qué criterios debería tener para establecerse un correcto, un oportuno gobierno digital? Hay diferentes factores, por decirlo de alguna manera, que son habilitadores, ¿no? Entonces hay cosas que de todas maneras se tiene que tener la voluntad de todas maneras por parte de las autoridades para implementarlo. Tiene que haber la demanda de la ciudadanía que tiene que quererlo. Tienes que centrarte en los usuarios, ver cuáles son sus necesidades para poder generar un servicio, porque si no, no es implementar tecnología porque sí. Pero también tienes que cerrar la brecha de la infraestructura que puede existir en el país, que en Perú es como bastante complicado, y hay diferentes otros factores que pueden incidir en el proceso de implementar y tener un gobierno digital, digamos. En el Perú, por ejemplo, uno de esos factores me parece que es la conectividad. ¿Cómo vamos con conectividad en el Perú? Digamos que... el gobierno digital, por supuesto. Claro, dependiendo del índice que quieras, Perú puede estar más alto o más abajo. No estamos en un país de inicio, digamos, pero tenemos ya una normativa al respecto y demás, pero tenemos lugares que son muy alejados. De hecho, en las elecciones lo vivimos, ¿no es cierto? Lugares que tienes que tomar 4 días para llegar y que no hay señal de internet o que solo puede llegar un operador hasta ciertos momentos. ¿Y cómo puedes esperar o generar un servicio que luego quieras que use la ciudadanía si ni siquiera pueden acceder a este servicio, ¿no? Entonces, estos lugares claramente al final tienes que estar en persona, pero tienes que empezar a cerrar estas brechas que existen, especialmente en conectividad. ¿Y cómo? ¿Cómo las cerramos? Por ejemplo, me pongo a pensar en comunidades rurales, en comunidades donde hay difícil acceso. ¿Qué estrategias podemos tener ahí para implementar? Creo que hay diferentes puntos, ¿no? Por un lado, más de infraestructura, hay, tener tener las torres y demás, o usar, por ejemplo, Starlink, ¿no? El internet que viene de satélite, pero creo que en verdad ahí lo que más se necesita, y es como una de las cosas principales de gobierno digital, es que tiene que responder a lo que la ciudadanía necesita. Es decir, no necesariamente ellos necesitan un servicio que sea digital. Puede que sí, puede que no, pero lo que debería ocurrir es que yo como Estado debería poder acercarme a ellos y con ellos generar la solución. Porque no es generar solución porque, en fin, digamos que la lógica del gobierno digital es, como tú bien decías, facilitarle a los ciudadanos el acceso a los servicios. Pero ese facilitarles es qué necesitas tú y cómo lo podemos hacer para que en verdad te sea útil. Hay veces que puedes generar una solución digital y que termina siendo
inútil, por decirlo de alguna manera. Claro, trabajar con la ciudadanía, eso es muy importante, sobre todo en las necesidades muy particulares que debe tener en cada región del país y en cada centro poblado. Me voy hasta allá, de repente, en lo que nos compete, que hemos visto además en elección tras elección el difícil acceso que hay. Y además, aparte del difícil acceso, hay una diferencia entre el uso que le da la tecnología y varía de ciudadano a ciudadano, ¿no? Y eso nos habla un poco de lo que comencé a hablar en la conversación, de la brecha digital. ¿Qué estrategias podemos hacer para poder manejar esa brecha digital en cuanto a gobierno digital? O sea, un primer paso, que creo que es la parte más importante, es justo lo que conversábamos sobre literacidad digital, ¿no es cierto? ¿Qué es, perdón? Básicamente es las capacidades de la ciudadanía para utilizar tecnología, ¿no? Entonces, claro, justo como conversábamos, puede ser que muchas personas tengan smartphones, ¿no? Pero si lo utilizan solo para entretenimiento, no necesariamente es que realmente le estén sacando todo el provecho que podrían a la tecnología. Pero también es qué tan accesibles son los servicios que ha generado el Estado para que ellos lo utilicen, ¿no? La gente al final va a utilizar la tecnología para lo que ellos saben y para lo que ellos consideran que es importante. Entonces, si estás acostumbrado a que siempre tenías que ir a hacer la cola para hacer un trámite en el Estado, claramente vas a pensar que siempre vas a tener que hacerlo, pues, ¿no? Claro. Y me lleva a otra pregunta y un tema muy importante que muchos ciudadanos que nos están viendo han encontrado en su contacto con el Estado, que es la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, o el gov.p, que es una idea muy interesante de tener todos los servicios del Estado y toda la información del Estado en un solo lugar, pero que tiene algunas cositas ahí que no están funcionando del todo bien. Cuéntanos un poco de gov.p. Sí, digamos que me parece que es una idea buena que se ha implementado en otros países, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Inglaterra o Canadá o Portugal tienen sistemas parecidos, ¿no? Ellos le llaman el One Stop Shop, que es tener todos los servicios en un solo lugar para unificar y que sea más fácil a la ciudadanía buscar un servicio. Porque yo ya sé que cualquier servicio que yo necesite voy a encontrarlo en esta web. Sin embargo, la implementación de esto no necesariamente es tan fácil. Tienes que testearlo, es un proceso de iteración constante. No es solo yo lo implemento y ya está, y ese servicio se queda ahí. Como todo producto digital, por cierto. Exacto. Tienes que seguir el mantenimiento, tienes que atreverte a equivocarte, porque es parte de también, y a seguir mejorando el servicio una y otra vez de manera constante hasta ver qué cosa funciona y qué cosa no funciona, pues, ¿no? Al final, si no tienes ese proceso constante de iteraciones, termina siendo obsoleto, pues, ¿no? Entonces, de cierta manera. Ese es un reto que todavía se tiene de repente desde el gobierno digital del Perú, de seguir implementando, abrir un espacio de implementación permanente de la plataforma GovP, porque, por ejemplo, sí existen otros ejemplos bastante interesantes. Creo que comentábamos en la página web de la SUNAT, por ejemplo, que lo dijimos en una conversación previa, está Págalo.p del Banco de la Nación o Elige tu local de votación de aquí de la OMPE. O sea, se pueden hacer cosas óptimas y que funcionen a la ciudadanía. Por supuesto, o sea, yo creo que Págalo.p es un gran ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es un carrito de compras y todos estamos súper habituados a hacerlo, porque ya empezamos, todos lo hacemos como normalmente, bueno, todos los que tenemos acceso constante a internet, digamos que es mucho más fácil. Entonces, Págalo.p termina siendo eso, tú seleccionas un servicio, luego lo pones en tu carrito y luego pagas, entonces es mucho más fácil para la ciudadanía y termina siéndoles útil. Sin embargo, en Págalo.p no están todos los servicios todavía. Entonces, de nuevo, tienes que hacer parte quizás en Págalo.p y luego llevar ese recibo a una agencia para poder terminar el trámite. Cuando ahí ya desdigitalizas la cosa. Exacto, entonces ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes cosas como lo que nosotros implementamos, lo que tú mencionabas de Elige tu local de votación, que es un sistema que ha ido creciendo progresivamente, ¿no? Empezó muy pequeño, digamos, en Lima, para que la gente pueda elegir, ¿no? Dentro de tu distrito, luego creció, digamos, ¿no? Todo Lima en cualquier lugar, luego pasó a todo el Perú, pero eran pasos lógicos que han hecho que la situación mejore. Estabas viendo cuál era la necesidad de la ciudadanía. Además, en un momento como la pandemia, que nadie quería alejarse de su hogar, entonces obviamente si yo les doy una solución tecnológica, la que dice puedes votar cerca a tu domicilio, la voy a utilizar. Terminaron utilizándola casi 4 millones de ciudadanos, ¿no es cierto? Y con eso OMPE se dio cuenta que podía seguir implementando mejoras. Entonces, implementarlo, ¿no es cierto?, a nivel nacional. También ahora tienes la opción, por ejemplo, de poner si es que la persona tiene algún tipo de discapacidad y eso además sirve a la OMPE para poder también brindarte mayores accesos, digamos, mayores servicios cuando estás en el local de votación. Pero como te das cuenta, va mejorando con el tiempo. Está en un proceso permanente de cambio, tiene el espacio además para poder seguir creciendo. Hemos hablado de algunos ejemplos nacionales. ¿Y tú cómo ves afuera estas implementaciones de gobierno digital por fuera? ¿Cómo las analizas
¿Cuál sería más exitosa? ¿Qué podríamos replicar por aquí? A ver, digamos que yendo a lo electoral, que es más o menos nuestro tema, ¿no es cierto? Me parece que hay un montón de cosas que se están implementando. Creo que claramente lo que está más en boga, por decirlo de una manera, es el voto digital, ¿no es cierto? Hay países que ya lo aplican, hay lugares en los que se aplica hasta cierto modo, hay lugares en los que se ha aplicado y luego ya no está, pero no sé, pues, ¿no? Claro, la meca, digamos, del gobierno digital termina siendo Estonia, ¿no? Este lugar en el que solo hay 3 trámites que tú haces de manera personal. Te casas, te divorcias y vendes una casa. Todo lo demás lo haces de manera digital, nunca tendrías que interactuar con una oficina del Estado, más que no sea por internet. Claro, ellos tienen 1 millón de habitantes, o sea, es muy, digamos, en un país que es casi San Juan del Lurigancho, es como muy complicado que tú puedas replicar algo así en Perú. Claro. Ellos tienen voto digital desde hace años y 1/3 de la población más o menos vota de manera digital. Pero tienes otros países que lo vienen implementando como Australia, que lo utiliza con ciertas personas que viven muy alejadas, ¿no es cierto?, de los locales de votación o que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Por qué no pensar que algo así se podría implementar, no? O sea, ahí estás buscando a cómo puedo beneficiar a esta parte de la ciudadanía que yo sé que tiene un problema para ir a votar. O sea, yo sé que están lejos, pero quizás si tienen conexión a internet, que tienen un smartphone, podría pensar, ok, estas personas podrían votar, pero ahora no en el exterior, que es lo que se ha venido conversando, ¿no es cierto? Son personas que tienen que trasladarse de una ciudad a otra, que incluso puede ser viajes de tomar un avión por 3 horas, solo para poder ir a sufragar. Y no es necesariamente un día no laborable en ese país, además, necesariamente, ¿no? Sobre todo por la realidad. Es interesante ver cómo otras realidades también lo aplican. Y bueno, desde OMPE trabajamos permanentemente también en brindar este tipo de soluciones. Pablo, ¿tú crees que se deban digitalizar todos los servicios del Estado? No, o sea, yo soy como un firme creyente del gobierno digital, o sea, todos mis estudios han ido en torno a esto, pero claramente no. O sea, claramente lo que se tiene que hacer es que el gobierno digital debería ser una opción más en el abanico de opciones que da la ciudadanía. No porque yo digitalizo un servicio, debería quitar necesariamente la opción de que pueda ser presencial. Claramente, por ejemplo, con el voto digital. Es más, hay gente que es la fiesta electoral, como le dicen, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir a votar en un local de votación, tengo que tener la posibilidad de... Y básicamente es lo mismo con todos los servicios. Básicamente, el digitalizar los servicios para mí es facilitarlo. Exacto. Sin embargo, eso tiene que ser evaluado, tiene que ser tratado con la ciudadanía y no quitarles una opción porque quizás es lo que ellos prefieren también. Claro. Ir a hacer su cola, emitir su voto, que también es una experiencia diferente. ¿Tú crees que el gobierno digital ayuda a la transparencia? Yo creo que sí. Esa es, digamos, mi percepción. Me parece que te permite tener un mayor alcance, te permite que la ciudadanía en general, claro, es complejo por este tema que hablábamos de la literacidad digital, nosotros tiene que poder entender cómo funciona la tecnología, pero te permite tener un mayor alcance, es decir, por ejemplo, ¿no?, en la web de resultados, ahora cualquier persona puede ver un acta que está colgada en eso, pero antes no, o sea, antes simplemente confiaban y se confiaba a ojos cerrados. Exacto. Pero ahora tú sí puedes llegar y con lo mismo puedes auditar los sistemas, puedes tener ciertos chequeos, la ciudadanía puede estar... El escrutinio público es mucho mayor gracias a que también hay tecnología. Está más al alcance en todo caso y más abierto, ¿no? La rendición de cuentas también podría ser un fenómeno importante dentro del gobierno digital. Y hablando de construcción de ciudadanía, ya podríamos ver que el gobierno digital también la podría ayudar a hacer más Yo creo fuerte. Que sí, yo creo que de hecho sí, o sea, creo que justo es lo que mencionaba y el hecho de poder tener mucha mayor conexión, con mucha mayor facilidad para las personas, ¿no? El poder encontrarse en espacios no necesariamente físicos, el poder utilizar tecnología para revisar información, para poder tener espacios mucho más democráticos. Yo creo que todo eso suma a generar ciudadanía de cierta manera, ¿no? Especialmente en un mundo como el de ahora en el que cada vez nos relacionamos más a través de tecnología que necesariamente cara a cara, ¿no? O sea, no sé, yo veo ahora y lo que yo hacía hace 20 años es muy diferente a lo que la gente que tiene, ¿no es cierto?, la edad que yo tenía hace 20 años, por no decir mi edad, está haciendo en este momento. Veo a mi sobrino que veo que ya está utilizando tecnología y que se relaciona con sus amigos y que habla diariamente con sus amigos y antes no podías hacer eso, ¿no? Entonces, es un poco lo que dicen que una nación también se genera en base... Antes era un poco imaginario, tú simplemente confiabas en que las fronteras estaban ahí, pero ahora que tú ya sabes lo que ocurre en todo el país, tú ya puedes decir, ok, esto es el Perú, a cierta manera, y puedes conectarte con personas que quizás sean más afines a ti, pero que no están cerca a ti. Exacto. Hablamos de la pandemia, lo que implementamos durante pandemia, que es elige tu local de votación. Yo recuerdo una anécdota muy pequeña. En
sismo, el terremoto de Pisco del año 2007, se cayeron las redes de telefonía, de radio, la señal, pero no se cayó nunca Internet. Y muchos nos enteramos en naciente en esa época, lo que es ahora X, la red social Twitter, nos íbamos enterando in situ de los reportes de los usuarios de Twitter de Pisco, Ica, ¿no? ¿De qué forma el gobierno digital puede mantener la continuidad de los servicios públicos en una tragedia, en una situación como esta, una pandemia, un terremoto, una emergencia? Es complejo, de todas maneras. O sea, recuerdo claramente, tenía un profesor que me mencionaba todo el tiempo que cuando tú diseñas un servicio digital, tú no tienes que estar pensando en cómo funciona, tienes que estar pensando en cómo funciona por 1000. Básicamente, tú tienes que siempre ponerte en cuál es el peor escenario que puede ocurrir cuando yo estoy diseñando esto. Exacto. A ver, me pongo solo en mi mente, me acuerdo claramente durante la pandemia, los memes de la web de resultados de OMPE, que eran, claro, 4 millones de personas revisándola y la web no se cae. Y comparaban con otras webs del Estado que tienen, o la de Teleticket, ¿no? Exacto. Claro, demasiada gente entraba y colapsó. Entonces, tú tienes que estar preparado para el peor escenario. En casos de desastre es mucho más complejo, ¿no? Tú tienes que también tener un poco la lógica de qué es lo que va a pasar. En otros lugares hay embajadas digitales incluso. Tienes toda tu documentación ya en un repositorio, en un silo, por si acaso algo ocurre tan catastrófico en tu país que tú vas a poder, de todas maneras, resurgir todo tu sistema porque lo tenías guardado en otro espacio, ¿no? Como Google, que tiene sus servidores en varias partes del mundo. Si se cae uno, claro, ¿no? O sea, incluso la OMPE, ¿no? O sea, tenemos la sede principal, pero tenemos sedes secundarias donde solo se almacena información, porque si la información o algo sucediese aquí, tenemos que estar preparados para poder afrontar ese tipo de situaciones. Exacto. Dime, ¿de qué forma se protege la privacidad? ¿Qué seguridad hay dentro de un gobierno digital? El nivel de seguridad debe ser alto. De todas maneras, o sea, me parece que la seguridad de la información es otro de los factores habilitadores necesarios y creo que esa es una de las partes más complejas, de hecho, al implementar tecnología, porque mucha gente es muy renuente a dar información y demás para ciertas cosas, para otras no, o sea, puedes utilizar tu correo para entrar a alguna web, pero quizás usar tu DNI es un poco más complejo. Obviamente se tiene que dar todas las garantías a la ciudadanía, por eso tiene que darse auditorías, tiene que ser lo más transparente el poder esclarecer esta caja negra, que es lo que le llaman, ¿no? Y eso es lo que se ha tumbado sistemas, ¿no? O sea, en Alemania básicamente no se usa el voto digital porque la demanda fue como yo entiendo qué pasa con mi voto una vez que lo hago. Entonces, para poder solucionar esos problemas y ahora sí poder implementarlo es que tienes que esclarecer todos estos procesos a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasa con tu voto? Es un poco complejo, claramente, explicar tecnología, pero creo que un poco de nuevo, literacidad digital y demás, y un poco de educación es lo que al final termina contribuyendo a eso, ¿no? Y cosas que ahorita nosotros consideramos que eran inverosímiles hace 20 años, ahora nos parecen sumamente normales. La tecnología avanza y las sociedades también avanzan de paso con la tecnología. Pablo, ha sido un gusto conversar de estos temas. Yo creo que nuestros oyentes, los que escuchan, los que ven este Habla OMPE y que han quedado con más dudas de repente, déjenos sus comentarios, porque creo que este tema va para más. Y estamos permanentemente en OMPE desarrollando servicios basados en lo digital para mejorar la experiencia con los ciudadanos. Así es. Muchísimas gracias, Willy. No, a ti, Pablo. Y con ustedes, muchísimas gracias también. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.